Good evening. Buenas noches. Hemos estado pasando unas semanas hablando de lo que no es común. We've been speaking for a few weeks about uncommon things, uncommon principles, uncommon love, uncommon all kinds of stuff. And tonight we're going to have a few people come up and share a few words about uncommon Bible characters. Esta noche vamos a estar hablando, varias personas van a venir a compartir sobre caracteres de la Biblia que no son común. Y quiero comenzar para decirles, los que van a hablar, que vengan acá hacia adelante. Buenas noches. Good evening. I don't know about you, but the food was good, right? La comida estaba muy sabrosa. Gracias. I know that a lot of you watch soap operas. Yo sé que muchos de ustedes miran telenovelas. Pero en la Biblia tenemos muchas historias que son tan preciosas que no necesitamos ver telenovelas. We have in the Bible a lot of precious stories, but we don't need to see the soap operas because they are soap operas in themselves. Estas historias son como ver telenovelas. Hay un carácter en la Biblia que a mí me encanta mucho, es Raquel. Rachel. I don't know, many of you have heard about Rachel. It's a beautiful love story of her and Jacob. Es una bella historia de amor entre ella y Jacob. Yo quiero que vengan conmigo una historia pequeñita que los voy a llevar hasta un punto y para que después ustedes piensen un poco. I'm just going to take you through a little story about Jacob, where he comes from, and then how he meets Rachel, and then you can make your own conclusions after that. If you remember, Jacob had to run away from his home. His mother, Rebecca, told him, you need to flee, you need to get out of here, because he had done something that he wasn't supposed to have done, right? Remember that? Rebecca le había dicho a Jacob que tenía que huir de su casa por una cosa muy mala que él había hecho, ¿verdad? Su hermano Esaú había vendido su primogenitura a Jacob y él había engañado a su padre y había recibido la bendición de esa manera. Esau had sold, right, his rights as the firstborn to Jacob, and that way, when Esau found out that his brother has blessed Jacob instead of him, he wanted to kill him. Esaú quería matar a su hermano Jacob porque lo había engañado y el padre había bendecido a Jacob en vez de Esaú y tuvo que huir. La mamá le dijo a Jacob, huye, ve a casa de mi hermano Labán. His mother Rebecca told Jacob, you need to run away because your brother wants to kill you. You need to go to my brother's home. And that's what he did. So you can imagine Jacob. He must have been there for days, walking, sweaty, ugly, smelly, right? Hungry. Ustedes se imaginan entonces a Jacob que tiene que haber pasado días caminando con hambre, sucio, cochino, sin rasurarse. Ugh. Can you imagine that? For days? I remember seeing my husband when he came to see me sometimes, fresh from a soccer game, all sweaty, dirty, smelly. Me acuerdo a mi esposo cuando venía de jugar soccer a veces que me venía a ver, cuando estaba joven, todo cochino, sucio, olía feo. So can you imagine this Jacob after days of going through the desert looking for his uncle's home? And then he comes to a point, to a well. Y viene entonces Jacob a un punto todo así sucio, cochino, hediondo, y llega a un pozo. Y está sentado ahí, está hablando con otros pastores. Sabe que ha llegado quizás al lugar del tío, de la casa de Labán. He knows right there where he's sitting next to the well, talking to other shepherds, that he's probably reached already where he was supposed to be going. And he sees this woman. Y mira a esta mujer. He sees her, and I can only imagine what he must feel. The same way some of you feel when you see a beautiful woman. La misma manera que algunos de los jóvenes aquí se sienten cuando ven a una muchacha bonita. So he sees this woman and he questions, who is she? And the shepherd says, this is Rachel. She is the daughter of Laban.
his uncle, era la hija de su tío Labán, Raquel. Entonces dice la Biblia que Jacob fue, removió la piedra del pozo y le dio de beber a las ovejas que ella llevaba, porque Raquel era una pastora. Ahora, ustedes se imaginan también a una pastora. Yo no creo que Raquel se haya echado Chanel 5 de perfume esa mañana, ni se haya maquillado bonita, ni se haya pasado la tenaza por el pelo para alisárselo. I don't think Rachel woke up that morning putting on her channel number 5 to smell good, or done her hair beautifully, or put some makeup on. She's been carrying sheep. Ha estado cargando ovejas. So can you imagine? She must not be the best. So why is it that Jacob sees her and feels this thing inside him? Entonces, ¿cómo es posible que Jacob, de esa manera, viendo a esta mujer, que tal vez no estaría lo mejor, ¿verdad? Pero la ve y algo dentro de él se mueve. And the Bible says this: then Jacob kissed Rachel and wept aloud. La Biblia dice entonces que Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Why did Jacob cry? ¿Por qué lloró Jacob? ¿Cómo fue que él besó a esta preciosa mujer? Fue amor a primera vista. They had love at first sight. He went, kissed her, then he wept aloud, lloró. How do you feel when you meet this woman? Do you feel the same way Jacob felt when he kissed Rachel? Did you cry aloud? If you want to know more about the story, stop watching those soap operas, dejen de ver las telenovelas y lean su Biblia para que sepan lo que pasa después con Raquel y Jacob. Then you'll find out when you read your Bible what happens to Rachel and Jacob. Thank you. Buenas noches. La mujer de la que yo decidí hablar no necesariamente tiene un nombre en la Biblia, pero es llamada en Proverbios 21 la mujer virtuosa. Y es... Soy... Buenas noches. No. Sorry. Good evening. The woman that I'm going to speak about tonight doesn't necessarily have a name, but it's the virtuous woman from Proverbs 31. Y dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. I'm sorry. An excellent wife who can find, for her worth is far above jewels. Y esta mujer me encanta a mí en la Biblia. Me gustan muchísimas de las otras, pero esta es mi favorita. I like this woman very much, and there's a lot of women that I like in the Bible, but this is my favorite one. Porque esta mujer, según dice la Biblia, es confiable, Because this woman says, according to the Bible, this woman is trustworthy, no es perezosa, is not lazy, está dispuesta a poner el tiempo necesario para decirle a su familia, para demostrar a su familia que la ama. she's willing to put in the time to show her family that she loves them. Es responsable, planificada y organizada. She's responsible, organized, and organized. Es fuerte y segura en el Señor. She strong and really secure in the Lord. Es sensible, capaz de identificar las necesidades que están a su alrededor. And she's sensible and capable of identifying the needs that are around her. Y además, esta mujer respeta al Señor. And in addition to that, this woman respects the Lord. Además, para esta mujer no es importante
su aspecto exterior, sino que su verdadera belleza la lleva en el corazón. And to this woman, she's not so much concerned about external beauty, but her real beauty she carries in her heart. Y mi reto en esta noche sería que cada día le pidamos al Señor And my challenge tonight would be that each day we would ask the Lord que nos muestre en cuál de estas áreas nosotras necesitamos como mujeres mejorar. and that the Lord will show you women in which areas you need to improve. Que cada mañana, al igual que nosotros pedimos al Señor porque bendiga nuestro día, porque bendiga a nuestros hijos, porque bendiga lo que vamos a hacer en el día, And that each morning as we ask the Lord to bless our family, bless our children, bless what we're going to do each day, también le pidamos al Señor que cada día nos ayude a ser un poquito más como esta mujer virtuosa. and that the Lord would also help us to be every day a little bit more like this woman in Proverbs 31. Como esta mujer que teme a Jehová, Como esta mujer, like this woman who fears the Lord, que es la ayuda idónea a su esposo, that she's a helpmate to her husband, que es la madre amorosa de sus hijos, she's a loving mom, que es buena administradora de su casa, that she's a good steward and administrator of her home, que utiliza muy bien su tiempo that utilizes her time very well, y que sus obras hablan por ella. and that her works speaks for her. Thank you. Buenas noches. Good evening. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, hay varios hombres que han sido modelos para mí. In the Bible, especially in the Old Testament, there's been several men that have been models to me. Pero en especial hay uno que desde que empecé a estudiar la Biblia me llamó la atención la manera en cómo Dios lo usó. But in particular, there's one that as I studied his life, I realized that the way that God had used him. Y no solo cómo Dios lo usó, sino cómo ese hombre empezó a servir al Señor y cómo terminó su vida sirviendo al Señor. And not just how God used him, but how he started serving the Lord and ended his life also serving God. Y estoy hablando de Josué. And I'm speaking of Joshua. José fue un hombre valeroso, Joshua was a courageous man. sirvió como ayudante a Moisés por muchos años de su vida. He served Moses for many years of his life. Él fue uno de los 12 espías enviados por Moisés a reconocer la tierra. And Moses selected him as one of the 12 spies that went and looked at the land. Pero lo que más me llama la atención de ese evento fue que él fue uno de los dos que no miró las dificultades, But what I really like about that particular event he was sent is that he didn't, out of the 12, he was only one of the two that did not look at the difficulties. sino que él miró más allá y confió en que había sido enviado por Dios. But he looked beyond those problems and was certain that he had been sent by God. Vemos como después Dios, por esa obediencia, ese acto de obediencia que él tuvo, And then we see God how, because of that act of obedience that he had, cómo Dios lo usó para que fuera él quien repartiera toda la tierra que Dios le iba a dar a los israelitas. and that God used him to split the land and give away the land that was being given to the tribe. Y no fue nada fácil repartir esa tierra porque primero había que conquistarla, había mucha batalla por delante y él estuvo ahí como un guerrero valeroso. And that was not an easy task because it wasn't just a matter of giving out the land. First you had to fight for it, and he was there as a very courageous fighter. Vemos en el libro de Josué, en el capítulo 1, cómo Dios le repite varias veces We see in Joshua chapter 1 how God repeats to him several times que solo se esforzara y que fuera valiente, que él estaba con él, que Dios estaba con él. just to be bold and courageous and to make a good effort that God would be with him. Y cómo esto le sirvió a Josué de inspiración y de guía en todo el tiempo que tuvo que batallar para conquistar la tierra prometida.
and how this was very useful and helpful to Joshua because he used that through all the time that he had to fight all those battles. Esa batalla que él, ese tiempo de batalla y de obediencia a Dios que él tuvo, me identifica a mí y a muchos de los que estamos aquí, lo que estamos pasando hoy en día. That battle and long struggle that he had is something that we that are here can identify with. Pero lo que más me llama la atención es cómo él termina su vida en el capítulo 24, versículo 15 del libro de Josué. But the most impressive part is how he ends his life, and is recorded in Joshua 24:15. Cómo él dice que es la opción de cada cual el camino que quiera coger. That everyone has an option as to which way they're going to go. Pero que para él y para su familia, él tenía el commitment, es decir, él tenía la meta de seguir sirviendo al Señor hasta los últimos días de su vida. But he chose that for him and his family, they were committed to serving the Lord until the very end of their lives. Eso me impactó mucho porque vemos allá a un Josué viejo, a un Josué que había pasado todo aquello de batallas. That impacted me a lot because here I'm looking at a Joshua that is now old and had gone through all kinds of battles. Y sin embargo, su amor y su obediencia a Dios se mantenían intactos, aún más de lo que él tenía al principio. And yet his love and obedience towards God has not just the same, but has grown that more than what he had at the beginning. Para mí eso es un acto poco común porque en aquel tiempo no eran muchos los hombres que podían decir lo que dijo Josué. And that's something that impacts me because at that time there weren't many men that could say the same thing that Joshua said. Y si hay algo que yo quisiera que cada uno de los hombres que estamos aquí pusieran en su corazón, And if there's something that I would like each man that is here to put in their hearts, son esas palabras de Josué en el versículo 15 del capítulo 24, son these words from Joshua in 24:15, que dice que él y su casa servirían al Señor. that it says that him and his family, they would serve the Lord. Muchas gracias. Thank you. You know, as we read the Bible, there are so many people that as we come across and we see their lives, they can really impact us. Cuando leemos la Biblia, hay tantos personajes en la Biblia que de verdad nos impactan. And the first thing that anybody who is serious about studying the Word of God will realize is that God does not hide the blemishes of His people. Que una cosa que se van a dar cuenta cuando estudian la Biblia es que Dios no esconde los defectos de sus siervos. And that's really an encouragement to me because many times these massive failures in my life that I see that I come so short of faith, you know, que me ayuda a mí mucho porque yo veo cuando a mí me falta la fe en mi propia vida, and yet I see that God still used these men and was able to bless them and these women and bless them and help them, y que Dios pudo usar estas personas, hombres y mujeres, y bendecirlos y usarlos. And the same goes for each one of us. Y lo mismo va por cada uno de nosotros. Why don't we pray and ask the Lord to really give us a burden to read His Word, looking to see what He wants to do with us. Okay? Que oremos para que el Señor nos dé una carga a nosotros para ver qué quiere hacer con cada uno de nosotros. Father, I thank you, Lord, that you bring your people to give testimony of who you've impacted in their lives with Bible characters. Te doy las gracias, Señor, porque podemos venir hoy y escuchar de cada uno lo que te ha impactado en su vida de personajes de la Biblia. I thank you because you did not sugarcoat and put some perfect people there that are nothing like us. Te doy las gracias porque no pusiste a personas perfectas ahí que no se parecen en nada a nosotros. You chose people that are just like us with their weaknesses, Lord, their desires, their confusion at times, their doubts. Escogiste personas igual que nosotros con sus confusiones y dudas y falta de fe. But yet you remain faithful, you remain loving, you remain the example. Tú sigues siendo, Señor, fiel, sigues siendo amoroso, sigues siendo el ejemplo. You always go before us. Siempre va por delante. And I pray, Lord, for this your people, for myself, that we would be inspired to follow you, Lord, like Joshua said, all the way to the end. And that we would think that you are worthy of that kind of love because you sure loved us. You know, que todos podamos seguirnos hasta el resto de nuestras vidas, servirte,
y que te amemos, Señor, con el amor que tú mereces, porque tú definitivamente nos amas a nosotros. And we pray all these things in Jesus' name. Amen. 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 ¿Cuántos aquí tienen un sistema de alarma en su casa? How many of you have an alarm system in your home? Let me see your hands. Bueno, imagínense si en los próximos 2 minutos usted recibe una llamada y alguien le dice que la alarma en su casa está sonando. So I'd like you to imagine with me for just a minute if all of a sudden in the next 2 minutes you get a phone call or a text message that says the alarm in your house is going off. Okay? How many of you would get up and try to call a neighbor and say, can you go check my house? ¿Cuántos aquí van a tomar su teléfono, llamar a su vecino y decir, por favor, mira mi casa, algo está mal? Why do we have alarms in our homes? ¿Por qué tenemos sistemas de alarma en nuestra casa? Porque queremos saber cuando algo no está bien, está mal. The reason we have alarms in our home is because we want to know when something at home is not right, when something is wrong. When a window has broken, when a door has been opened that shouldn't have been opened, we want to be alerted, we want to know. Cuando alguien tira algo por la ventana, abren una puerta que no debe estar abierta, queremos saber inmediatamente que algo está mal para poder tomar acción. The Bible shows us that the conscience is such a system. La Biblia nos enseña que la conciencia es un sistema muy parecido a una alarma. Porque la conciencia nos ayuda básicamente a desarrollar un sistema para saber cuando algo no está bien, pero está mal. The conscience is this system that God has given us that really helps us to understand when something is not right, it's wrong. Y a veces es un poco difícil para explicar, ¿no? Sometimes it's a little difficult to explain, isn't it? I mean, I know this is wrong. I can't fully explain it necessarily, but there's something in me that's saying, be careful. Don't do this. Something is wrong. Entonces a veces nos toma un poco para explicarlo y a veces no lo podemos explicar, pero sabemos sin duda que algo está mal, que no debemos hacer esto y algo en el sistema de la conciencia está molestándonos. Well, when we look in the Bible, we're going to see somebody who did something that was uncommon. Cuando miramos aquí en la Biblia, miramos a alguien que hizo algo que fue poco común. And tonight, if you would give me at least another 10 minutes or so, I'd like to tell you about this person. Y si usted me permite, en unos 10 minutos o un poco más, le quiero hablar de un hombre, David, en la Biblia. And what I want you to think about this weekend are 3 principles from the life of David. And you don't have a fill in the blank. I know some of you are stressing right now. It's a little different tonight. No tenemos algo para llenar esta noche, entonces no se enojan conmigo. Pueden escribir esto si quieren, pero le quiero presentar 3 principios de la vida de David que eran poco común. So these principles were very, very uncommon. And I think if we listen to these things, it's going to help us in many things that we do. Here's the first one on the screen. Aquí está el primero. We should always seek to have a clear conscience. Siempre debemos tratar de tener una conciencia limpia. I love the story of King David. A mí me encanta la historia del rey David. Porque la Biblia dice que él fue una persona que estaba buscando a Dios con todo su corazón. The Bible tells us that this was a guy after God's own heart. He was seeking God from a very, very early age. And what we see is in David's life, he had incredible victories and then he had incredible tragedies as well. Lo que vemos en la vida de David, que él tuvo muchas victorias, que eran excelentes, pero también él tuvo varias tragedias en su vida. And in 2 Samuel chapter 21, and also in 1 Chronicles, you can write that down,
chapter 21, we see the story of David. And we see the story of God bringing judgment to Israel. Entonces, en el libro de primero de Samuel y también segunda de Crónicas 21, vemos la historia de David, que el Señor estaba listo para juzgar a Israel. And let me tell you the story. Déjame contarles la historia. God used Satan to move David to count his army. Dios usó en su soberanía, usó a David a contar el ejército de Israel. Now let me ask you a question. Does God need a large group of people to win a battle? Yes or no? No. ¿Dios necesita un gran ejército para ganar una victoria? ¿Sí o no? No. But somehow, some way, David was led to count the people. Pero de una manera u otra, David fue guiado para contar el ejército. Now here's what you need to know. And if you read 1 Samuel 21, 2 Chronicles 21, what you're going to find is some interesting parallels. Si usted lee Primera de Samuel 21, Segunda de Crónicas 21, van a encontrar algo muy parecido. There's nothing wrong with counting people. No hay nada mal en contar a las personas o en contar al ejército. What we don't know is why David counted his army. Lo que no sabemos en la Biblia es por qué David empezó a contar a su ejército. And we know that what he did was wrong because he told one of his military commanders to do the work, and his military commander gave him a hard time and asked him, "Why are you doing this? Why are you doing this? Why are you doing this?" Sabemos que él hizo algo mal y que otros lo sabían porque su general básicamente le dijo, ¿por qué estás haciendo esto? No hace falta que Dios multiplique el ejército, no hagas esto. Pero él obedeció a David. But the Bible tells us that he obeyed his commander. And it took him 9 months and 20 days to count the entire army. La Biblia dice que él se demoró 9 meses y 20 días para contar más que 1 millón de hombres, de soldados. There were over 1 million soldiers that he counted. Now, during that entire time, David was being troubled. Durante este tiempo, David en su corazón empezó a sentirse mal. All of a sudden, he knew what he had done was wrong. And God wasn't pleased. And he felt the magnitude of his sin. Durante este tiempo, él llegó a conocer que lo que él hizo en ese instante fue pecado. Y él cometió un gran error contra Dios. Now, when he realized this, the question is, what did he then do? La pregunta es, entonces cuando él reconoció su pecado, ¿qué es lo que él hizo? And here we have the verse. I think it's first in English. There it is. Lo tenemos aquí primeramente en inglés. It says, "But David's heart struck him after he had numbered the people. And David said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done. But now, O Lord, please take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly." Dice en el versículo 10, pero después de haber censado al pueblo, David se sintió muy apesadumbrado y fue a decir al Señor, he cometido un grave pecado. Te ruego, Señor, que perdones a este siervo tuyo por haber sido tan necio. Have you ever made a decision in your life
and some time has gone by, and then all of a sudden it hit you out of nowhere. I just sinned against God. Una vez en su vida usted ha tenido esta experiencia que ha tomado una decisión y entonces pasó un tiempo y después de un tiempo se le ocurrió en un instante, yo he pecado contra Dios. And if you really understand the magnitude of what sin is in the presence of a holy God, it will make you feel horrible. Y si usted verdaderamente entiende lo que significa un pecado en la presencia de un Dios santo y perfecto, usted se debe sentir horrible. In the NIV it says that David was conscience-stricken. And in the New American Standard it says his heart troubled him. Dice en la Nueva Traducción Viviente, a David le comenzó a remorder la conciencia. En otra traducción dice, le pesó en su corazón. Listen, the conscience is given to you and I by God as a warning system, as an alarm system to let us know something is wrong. La conciencia fue entregado por Dios a nosotros para dejarnos saber que algo está mal. Es el sistema que nos dice que algo lo que hemos hecho, algo lo que hemos planificado no está bien. Y nos debe molestar. And it should bother us. What was David guilty of? ¿Qué es lo que tenía, qué estaba haciendo David que no estaba bien? ¿Qué estaba haciendo David que era el gran pecado? Many people believe it was simply pride. Muchos creen que era simplemente la soberbia. Now the Bible doesn't say that specifically, but that's what many people have come to believe. I don't know exactly what it was, but I do know this. David knew in his heart that he had sinned. No sé exactamente lo que era porque la Biblia no dice exactamente, pero David tenía la realidad de esto. Él sabía que había un pecado y que él ha cometido un pecado y él cometió un pecado contra su Dios, su vida. 1 Timothy 1:5 says, the aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and sincere faith. Notice those three things: pure heart, good conscience, and sincere faith. Dice Timoteo, pues, o Pablo escribiendo, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Those are things that God wants for our lives. He wants us to be pure. Dios desea que nosotros seamos limpios, that we are good in our conscience, que tenemos una buena conciencia y que tengamos una fe sincera, and that we have a sincere faith. Every single one of us has an alarm system given by God. Cada uno de nosotros tenemos un sistema de alarma entregado por Dios. But there's something I have to warn you about. Pero hay algo que le tengo que dar un poco de aviso. Not all the time do we listen to the alarm system. En cada caso no escuchamos ese sistema de alarma. And you know how it is. You're at the house and your alarm is on. You forgot to turn it off. And you might be clumsy as me, maybe not as clumsy, but you drop something. And the alarm goes off. And you get a little, you jump a little bit, you get a little scared, but you realize it's okay. I know why the alarm went off. I dropped glass on the floor.
Es posible que usted está en casa y está con un vaso de cristal y está puesto la alarma y se cae al suelo y entonces empieza el sonido. Usted en ese instante brinca un poco, pero usted piensa, bueno, está bien, ya entiendo por qué está sonando la alarma. But there are times that you and I may wake up in the middle of the night and the alarm goes off and we have no idea why at that second. Pero a veces hay instantes en donde la alarma suena a las 2, a las 3 de la mañana y no tenemos una idea por qué está sonando. En ese instante a veces tenemos un poco de temor. But what happens when the alarm that God has placed in your mind, you and I decide to turn it off? ¿Qué sucede cuando nosotros decidimos apagar la alarma, el sistema que Dios ha puesto en nuestra mente y corazón? 1 Timothy 4:2. Primera de Timoteo 4. Says, now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars whose consciousness are seared. Seared. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. This word seer, esta palabra cauterizada, es una palabra médica. This is a medical term. And it's just like the time, and maybe you've experienced this or not, where you have no feeling in a part of your body, in your hands, in your foot, in your shoulder. Es en esos momentos cuando no tenemos sentimientos, y esa es la palabra correcta, en las manos o en el hombro, y si alguien nos da un golpe, no siento nada. It's basically a numbing effect that happens when we turn off God's alarm system. Es básicamente lo que sucede cuando nosotros decidimos apagar el sistema de Dios de la conciencia. So, the first thing we are to do, we should always seek to have a clear conscience. La primera cosa que debemos hacer es, siempre debemos tratar de tener una conciencia limpia. Let me tell you the second one. Número 2. When we see people injured or hurt because of our sinful actions, we should take full responsibility. Full responsibility. Cuando vemos que las personas están heridas o dolidas a causa de nuestras acciones pecaminosas, debemos asumir la responsabilidad plena. What do you do when people get hurt because of what you have done or what you haven't done? ¿Qué hace usted cuando otros sufren como resultado de lo que usted ha hecho o no ha hecho? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios básicamente a través del profeta le habló a David. God basically came to David through his prophet and spoke to him and said, because of your sin, you can choose from 3 different judgments. And by the way, they're all really, really bad. Dios se acercó a David a través del profeta y le dijo, básicamente, David, le voy a dar 3 opciones. Las consecuencias de su pecado, le voy a dar 3 consecuencias y quiero que usted escoge una. And David was given the 3 and he chose one. Y David miró a las 3 y escogió una. And because of David's sin, 70,000 people died
in 3 days. Como resultado del pecado de David, la Biblia dice que 70,000 personas murieron en 3 días. We hear about it in the news all the time. Somebody decides to do something and they take the life of another. But can you imagine being responsible for the death of 70,000 people? Usted se puede imaginar ser responsable por la muerte de 70,000 personas en 3 días. You know what troubles me at times? Usted sabe lo que me molesta a veces? It's those decisions I've made that I don't fully know the consequences, but one day I will. Those decisions in the past, how many people did they really affect? A veces algo que me molesta en pensar es que las decisiones que yo he hecho antes en mi vida y las consecuencias de esas decisiones, ¿cuántas personas están sufriendo como resultado de mi pecado? 70,000 personas, dice la Biblia. Now, David was watching this. He wasn't somewhere else. He was watching this happen. David estaba mirando esto, and I want you to see what he said when he watched this. Verse 17. Then David spoke to the Lord when he saw the angel who was striking the people, and he said, "Behold, I have sinned, and I have done wickedly. But these sheep," he's talking about Israel, "what have they done? Please, let your hand be against me and against my father's house." David básicamente al mirar esto le dijo al Señor, y cuando él vio que el ángel destruía el pueblo, yo soy quien ha pecado, yo soy quien hizo mal, pero estas ovejas no han hecho nada malo. Te ruego que nos castigues a mí y a mi familia. What did David do that was so uncommon? ¿Qué es lo que hizo David que fue tan fuera de lo normal, poco común? Él le dijo a Dios, Señor, yo soy culpable. He told God, I am responsible. It's my fault. It's not their fault and their suffering. It's totally my fault. God, let your punishment be on me and my family, but not on these people. Básicamente le dijo al Señor, Señor, es mi culpa que esta cosa tan mala sea para mí y para mi familia, pero no a estas ovejas. James 5:16 tells us to confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Santiago nos dice que confiesen sus pecados unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. Can I ask you a question? The decisions that you are making today, this week, who are they affecting? Las decisiones que usted está haciendo hoy y en esta semana, ¿quién ha estado afectado por esas decisiones? I want you to know every decision that you and I make is important. Quiero que usted sepa que cada decisión que hacemos, cada decisión es importante. And we have no idea how many people are going to be impacted by our decisions, even right now. But David knew well that his decisions affected people. Pero David llegó a reconocer que sus decisiones afectó
a otros. We should always seek to have a clear conscience. Siempre debemos tratar de tener una conciencia limpia. When we see people injured or hurt because of our sinful actions, we should take full responsibility. Cuando vemos a las personas que están heridas o dolidas sufriendo por nuestras acciones, debemos asumir la responsabilidad. And finally, y finalmente, número 3, God is honored when there is an element of sacrifice in our giving. Honramos a Dios cuando hay un elemento de sacrificio en nuestro dar. The end of this story is really, really fascinating. Al final de esto es algo que es muy impresionante. David was the king. David era el rey. And people loved this guy. I mean, they would take the shirt off their back and give it to him. And they would do anything for their king. Las personas en este día amaban a David. Si tenían que entregarle su guayabera o un pastelito o lo que sea, se lo entregaba. And David went to a man who owned a piece of land. Y David fue un hombre que era dueño de una propiedad para hacer un sacrificio. He went there to make a sacrifice. And David went with the intent of buying everything he needed to make an offering to God. Y David fue con la intención de comprar lo que él necesitaba para hacer una ofrenda a Dios. Pero este hombre, como amaba a su rey, básicamente le dijo a David: rey mío, yo le voy a dar la tierra, le voy a dar el animal, le voy a dar todo para hacer este sacrificio a su Dios. And this guy, his name is Arana or Arona, depends on what translation you read. He said, King David, you can have anything you want. You can have the land, you can have the animals, whatever you need to sacrifice, here it is. I'm going to give everything to you. And I want you to listen to what David said at the end. Quiero que escuchen lo que David le dijo a este hombre en el final. Él estaba entregando esto gratis y David le dijo no. This man was trying to give David all these things for free, and David said no. It's in verse 24. I'm not sure if it's up here or not. No, David said, but I will try. I will buy it from you for a price. I will not offer burnt offerings to my God that cost me nothing. David le respondió, de ninguna manera yo te pagaré su precio. No le voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocaustos que no me cuestan nada. So David gets here and he says, listen, you are very generous, but no. I need to do something because there's a cost here. There's something I have to pay for. I have a responsibility in this offering to God. So keep what's yours. And I'm going to pay you for what I want to buy. Este hombre, aunque él era bastante generoso, David le dijo, por favor, quédase con lo que usted se quiere quedar, pero lo que yo le voy a comprar, le voy a pagar lo que voy a comprar. It reminds me of several years later when Jesus Christ went to the cross and he paid the cost for your sins and for my sins. Jesus had a clear conscience. He had no sin. He was the perfect sacrifice, and yet your sin and my sin cost him his very life. Mirando hace unos miles años después, Jesús, la oveja de Dios, que tenía una conciencia limpia, que no pecó, que vivió con una conciencia limpia y pura, entregó su vida por cada uno de nosotros. So,
my encouragement to you this weekend is to have your alarm system on. La exhortación de este fin de semana para usted es que usted mantenga encendido el sistema de alarma de su conciencia. Because there's a reason why you feel guilty when you do something wrong. Porque no es por casualidad que cuando usted hace algo malo y usted se siente mal, hay un propósito en eso. Es parte de un sistema que Dios ha creado. But what is the good news that we all have? ¿Cuáles las buenas nuevas que todos tenemos? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. The promise that we have is that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Would you bow your head with me and just have a time of prayer and reflection? Por favor, incline su rostro para un tiempo de reflexión y de oración.